Habíamos hablado entonces, habíamos empezado a ver este modelo de Sidrausky el día jueves. Vamos a continuar con lo que empezamos a ver desde ahí. A ver, les proyecto mi pantalla. Ya. Ok, bueno. Entonces, vamos a continuar con este. Vamos a continuar con este modelo que habíamos hablado el día jueves, que íbamos a trabajar con una pequeña variante de lo que acá se indica para que sea más sencillo, o sea, un pequeño cambio en la función de utilidad. Una simplificación, ¿no? Entonces voy a proyectar mejor un PPT para empezar a escribir sobre eso. Dice el modelo de Sidrausky, 1967. Ya, y el punto de partida era una pequeña variante en la función de utilidad, ¿no? Entonces voy a escribir acá lo que estábamos haciendo. El tema iba a ser maximizar esta función de utilidad, que la vamos a representar con una integral de una función de, o sea, vamos a representar una utilidad agregada que proviene de una función de utilidad para la cual las variables son el consumo y los saldos monetarios reales de dinero. Pero, como estamos hablando de una utilidad intertemporal, vamos a incorporar un factor de actualización, que es menos rho a la t. Perdón, e a la menos rho por t. Ok, y esta es la función con la que trabajamos, ¿ok? De tiempo. Ahora, como toda función de utilidad, hace falta
la restricción. Entonces, esa restricción es una que involucra riqueza y consumo. Entonces, esto acá tiene que estar sujeto a, y eso sí es tal cual como está en el Word, ¿no? Sujeto a que el consumo más tu variación de capital, es la variación de los saldos reales de dinero, tiene que ser igual, o sea, tus egresos tienen que ser iguales a tus fuentes de ingreso. Y tus fuentes de ingreso son el salario que tú ganas, más la rentabilidad del capital que tienes, más el señoriaje, que no viene a ser más que la emisión de dinero por parte del gobierno. Ok, entonces el problema te da algunas ecuaciones más. Te da una ecuación para representar el señoriaje y te da además una ecuación para definir riqueza, que vamos a incorporarlas también en el desarrollo de este ejercicio. A ver, para el señoriaje me dicen lo siguiente. Que ese señoriaje en el periodo T es la variación de saldos nominales, o sea, la emisión de dinero, ¿no? La variación de saldos nominales, pero eh, expresados en términos reales. Y luego me dicen que la riqueza, vamos a definir riqueza como A. La riqueza va a ser la suma de tu stock de capital más tu masa monetaria. O sea, vamos a definir qué tan rico eres dependiendo de la cantidad de capital que tienes más los saldos monetarios reales que tienes. A partir de acá hay algunas simplificaciones, algunas cosas que hacer. Por ejemplo, podemos trabajar de acá primero. eh, con un artificio matemático que sea multiplicar así, mira. eh, Podrías expresar esta ecuación de esta forma. Vamos a hacer un juego aquí con los colores para que se vea bien lo que voy a hacer. Este MT, muy bien, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí entre MT y acá arriba por MT. De tal forma que no le he hecho nada a la ecuación porque estoy multiplicándolo por MT dividido entre MT, o sea, lo estoy multiplicando por uno. Pero esto ya me permite hacer algo, ¿no? Me permite decir lo siguiente. El XT es variación de M entre M. ¿Qué cosa es la variación de M entre M? Es emisión monetaria, ¿no? La variación de M entre M no es más que la emisión monetaria, mientras que MT entre P viene a ser los saldos monetarios reales.
Así que eso nos permite hacer ahí ya una simplificación. Ahora, eh, la variación de los saldos monetarios nominales, ¿no? Este MT entre M también está vinculada a la inflación, porque mientras más dinero se emita, esto lo sabemos ya por teoría monetaria, ¿no? Mientras más dinero se emita, entonces los precios tienden a subir. Así que aquí, metido dentro de esto, está la inflación. Mientras que el MT entre PT no es más que los saldos monetarios reales, ¿no? Entonces esto nos va a permitir hacer trabajar eh, algunos artificios matemáticos que ahorita vamos a hacer. Ya, ok. Entonces, y también, y además también de esta otra ecuación que es la definición de la riqueza, también podemos sacar algo más, que es que si aplicamos variación a esto, A con el punto arriba, eso significa variación. La variación de la riqueza, en todo caso, va a ser igual a la variación del stock de capital más la variación de tus saldos monetarios reales. ¿Ok? Entonces, por mientras vamos a tener esto acá. En un rato desarrollamos un poquito más la ecuación que está a la izquierda. Ya, ok. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre que tenemos una, una función de utilidad y una recesión presupuestaria, lo que se forma ahí es bueno, si fuera a tiempo discreto, se forma un lagrangiano. En este caso, como estamos trabajando con tiempo continuo, utilizamos un hamiltoniano que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar eso, pero previamente vamos a hacer algunos artificios, ¿no? De los que estábamos hablando hace un rato. A ver, primero, eh, vamos a convertir, porque además la pregunta me dice, mira, la pregunta me dice, usa esta condición, MP igual a M, para reescribir la recesión presupuestaria en términos de M minúsculo, que es saldos monetarios reales, en lugar de M mayúsculo, que es saldos monetarios nominales. Incorpora el concepto de inflación, ¿no? O sea, vamos a llamar a la tasa de inflación pi, interpreta ahora la recesión presupuestaria, incorpora la riqueza que ya la vimos, y reescribamos el presupuesto para que aparezca A en lugar de K. Entonces, además, también tenemos que incorporar esta ecuación, M por P igual a M minúsculo por P igual a M mayúsculo. ¿De dónde proviene eso? Eso proviene de acá, mira. En términos generales, en términos generales, saldos monetarios reales es igual a saldos monetarios nominales del nivel de precios. Con lo cual, tú dices que los saldos monetarios reales por el nivel de precios es igual a saldos monetarios reales, que es la ecuación que nos acaban de decir. M por P, M minúsculo por P igual a M mayúsculo. Es la ecuación que me acaban de decir, ¿no? Que está acá. Entonces, eso me va a permitir hacer ciertos ajustes acá. Ok, habíamos visto
eh, lo siguiente. Si yo quiero calcular la, la variación en el tiempo, vamos a calcularle la variación en el tiempo, la derivada. Todo esto es para reescribir la realización presupuestaria de acuerdo a lo que nos pide la pregunta. A este M entre P lo vamos a trabajar, lo vamos a derivar con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, si tú vas a derivar, eh, y tú derivas este M entre P con respecto al tiempo, lo que vas a encontrar va a ser, en otras palabras, la variación del tiempo, de la variación de los saldos monetarios nominales entre el nivel de precios, que es lo que tenemos acá. ¿Ok? En otras palabras, la derivada de M sobre P con respecto al tiempo, el desarrollo que vamos a hacer acá va a ser para reemplazar aquí. Eso lo vimos, eso lo hicimos en pizarra, ¿no? En la clase pasada. Ahora, recuerden que habíamos hablado que esto es la derivada de un cociente. Y la derivada de un cociente es la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo entre el segundo al cuadrado. Segundo me refiero al número de abajo, ¿no? En todo caso, la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo, todo entre el de abajo al cuadrado. O sea, siendo m el de arriba y p el de abajo. Con lo cual, esto va a ser así. La derivada, que vamos a representarlo con el punto, por p menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Eso lo podíamos separar, partir en dos, ¿no? P entre p al cuadrado menos m por p punto entre p al cuadrado. Y acá van a pasar algunas cosas interesantes. Mira, m punto por p. Voy a hacerlo lo más evidente posible, ¿no? P abajo, en vez de poner p cuadrado, pongo p por p. Posiblemente esto no sea necesario, pero no quiero dejar ahí ningún cabo suelto y quiero que todo sea muy visible. P entre P. Ya. Bueno, acá pasan varias cosas. Primero, esto con esto se va, ¿no? Luego, variación de precios entre precios es inflación y M entre P es M minúsculo. Por lo tanto, ya tengo acá eh, una expresión trabajada para esto, que va a ser M punto entre P, va a ser igual a la derivada de MP con respecto al tiempo, o sea que la podemos expresar como M punto T sobre PT menos M entre P es M minúsculo y la inflación. Con lo cual, si aquí despejo esto,
me va a quedar entre punto entre pt igual a mp punto más eh, que en realidad eb punto entre p lo podrías expresar como, o sea, m entre p es saldos monetarios, m mayúscula entre p es m minúscula, ¿no? Saldos monetarios nominales entre precios y saldos monetarios reales. Creo que alguien activó el micrófono, no sé si fue de casualidad o hay una pregunta de repente. Ya, creo que no. Entonces voy a poder reemplazar esto acá, ¿ok? También voy a poder reemplazar eh, esto que proviene de aquí, de lo que está en verde. A punto A punto es igual a K punto con M punto, ¿no? Lo voy a poder reemplazar por acá, tengo K punto, voy a tener M punto ahorita de reemplazo y ya no, ya tengo el A punto. Pero poco a poco vamos a reemplazar. A ver, vamos entonces a primero hacer el primer cambio, ¿no? La realización presupuestaria ahora será eh, consumo más variación de capital más variación de saldos monetarios reales más M por pi igual a salarios más rentabilidad de capital más el XT. Entonces, la nueva retribución presupuestaria, consumo más variación de capital más variación de saldos monetarios reales más M por pi. Lo voy a escribir acá. Sumo más variación del estado de capital más variación de saldos monetarios reales más pi igual a tus fuentes de ingreso, que era salario más la rentabilidad de tu capital más el señoriaje. Y en realidad el señoriaje también se puede reemplazar. A ver, el señoriaje, acá tenía una ecuación, ¿no? Que es eh, M, M punto entre MT, que no es más que eh, la derivada, la variación porcentual de la masa monetaria o la emisión monetaria, la emisión primaria, multiplicado por el, los saldos monetarios reales de dinero. ¿Ok? Entonces, vamos a reemplazar también ese XT y se va a simplificar más todavía la ecuación. A ver,
hacer es el reemplazo de X. Ya. A ver, para simplificar y también para reemplazar aquí en XT algo eh, que también tenga a la variable m, ¿no? ¿Qué es este XT? Este XT es, con este artificio que hemos hecho, es una multiplicación de qué? De la velocidad de la variación, mejor dicho, de la emisión monetaria por parte del gobierno. O sea, m punto entre m es la variación de la emisión monetaria, de la variación de la base monetaria. Entonces, esto lo podemos representar con X nada más. ¿Qué cosa es X? Es el señoreaje, es lo que imprime el gobierno. XT es el señoreaje en el momento T. Pero podemos generalizar aquí en este primer factor de esta multiplicación, podemos representarlo con X nada más, sin subíndice, multiplicado por MT entre P, que es saldos monetarios reales. Entonces, también podemos reemplazar esta ecuación en la precisión presupuestaria. X por M. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos queda entonces. Aquí en vez de XT vamos a poner XM. Voy a también hacer esa variante. Ya. Ahora, tengo este elemento que es estos dos sumandos que son variación del stock de capital más variación de saldos monetarios reales. Y eso lo puedo expresar como A. ¿Ok? Como variación de A en todo caso. Consumo en T más variación de A, los salarios en T, en el momento T, más R. Y aquí el KT, en el KT también puedo hacer algo, ¿no? Porque de acá también puedo sacar, si A es K más M, de aquí también puedo sacar que K será A menos M. Entonces, en vez de poner KT, voy a poner A menos M. Y ya, a ver, esta ecuación ya la puedo entonces expresar, ya la puedo reacomodar para expresarla, para dejarla como que es una ecuación que me muestra la acumulación de riqueza, o sea, el A punto, ¿no? Despejemos el A punto nada más. Y va a ser T más R por A menos M. Vamos a separar esto para poder juntar los M's. Vamos a decir entonces mejor R por A menos R por M. Caramba. Más
X por M, y menos lo que viene del otro lado, ¿no? Menos el consumo y menos el M por pi. Voy a juntar los M's. Tengo tres. Este y este. Con lo cual mi recta presupuestaria estaría quedando de la siguiente manera. Me doble T más RA menos CT va a ser igual a M que multiplica a algo. M que multiplica a X menos R menos pi. Y listo. Esta es la función, esta es la restricción presupuestaria expresada en términos de riqueza, o sea, de A, que era justamente lo que pedía la pregunta, ¿no? La pregunta pedía reexpresar esto, reescribirlo para que aparezca A en lugar de K. O sea, dejar la expresión en funciones de M minúsculo, ¿no? Acá tal como dice acá, en términos de M minúsculo en lugar de M mayúsculo, y también A en lugar de K. Ya lo hemos hecho. Entonces ya no hay acá, como podrán ver, no hay M mayúsculos, hay M minúsculos y no hay Ks, hay A. Ok, una vez que tenemos esta restricción presupuestaria ya desarrollada, puedes eh, ya establecer tu función de utilidad para trabajar el Hamiltoniano. El Hamiltoniano va a ser este. A ver, ese Hamiltoniano que va a depender eh, de varias cosas, ¿no? Va a tener como variables el consumo, C, la masa monetaria real, que es M. De hecho, esas son las variables de control. Eh, También con respecto a la, que es una variable de estado, y bueno, el lambda, ¿no? Entonces, esto va a ser así. Ese Hamiltoniano va a ser igual a la función de utilidad, que no hace falta que la escribamos toda, que depende de C y depende de M, y además un lambda que trae a toda la recesión presupuestaria, que va a ser W. Vamos a prescindir por ahora del subíndice T. W más RA menos C, M por X menos R menos pi. Y listo. Luego esto ya son las condiciones de primer orden, pues, ¿no? Es decir, la derivada de este Hamiltoniano con respecto al consumo igualada a cero. Eh, es decir, también la derivada del Hamiltoniano con respecto a la masa monetaria igualada a cero. Y un par de cosas más, porque
veamos nuevamente la hoja de preguntas, te dicen, eh, te dice esto, mira, escribir el hamiltoniano ya está, deriva las condiciones de primer orden para C y para M y la condición de transversalidad. Ahorita la voy a poner. Interpreta las condiciones. Y bueno, a ver, tenemos que hacer una derivada con respecto al consumo, otra derivada con respecto a M. Y además también hay una ecuación adicional, y esto fue el último que dijimos en la clase pasada, eh, que involucra al lambda, que proviene en realidad de una teoría que ya no es tan desarrollada, no la desarrollamos en este curso, que es la teoría del control óptimo. Esa teoría del control óptimo dice que para tiempo continuo, como es este caso, de hecho por eso es un hamiltoniano, que para tiempo continuo necesitamos incorporar una variable que explique cómo es que, o sea, necesitamos incorporar mejor una variable, no, una condición de primer orden con derivadas que expliquen cómo es que evoluciona en el tiempo la restricción presupuestaria. Eso es, eso es lo que proviene en este ejercicio desde la teoría del control óptimo, que no es una teoría que se desarrolla aquí, o sea, eso tiene que ver más, eso se ve en ingenierías y en otras ramas, ¿no? Y esa, entonces, como no es algo que desarrollamos acá, lo voy a poner simplemente, ¿no? La dinámica de esa teoría dinámica del control óptimo te dice lo siguiente, que la variación del lambda es igual a lambda por rho menos R. Esta ecuación la vamos a tener que trabajar. O sea, casi en este caso casi es un dato, ¿no? Así que trabajamos a partir de acá. Y otra cosa que nos dice el ejercicio es que trabajemos eh, con una condición de no juego Ponzi. ¿Qué sirve para que esté correctamente definido este, la dinámica de este ejercicio? A ver, voy a explicar acá un poquito de qué se trata esto del juego Ponzi, o mejor dicho, por qué no podemos, por qué necesitamos una ecuación que te diga que no va a haber juego Ponzi. A ver, eh, un juego de Ponzi es un tema económico, ¿ah? Se llama Ponzi Game en inglés. Son las famosas pirámides que existen, ¿no? Existen pirámides de estafa, ¿no? Que existen desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, hay a pequeña escala y hay una escala mucho más grande, ¿no? Y una pirámide es, una pirámide entendida como estafa financiera es, por ejemplo, cuando te dicen, oye, mira, ven, te prometo, tráeme 1.000 soles, yo los invierto en algunos negocios que tengo y te prometo 100% de rentabilidad, o sea, te doy el doble en 3 meses. Y no hay ningún instrumento financiero que te pague así, ¿no? O sea, por más que tú inviertas en la mejor criptomoneda del mundo, por más que tú inviertas en acciones súper rentables, ¿no? De algo que crezca demasiado, que haga reproducir tanto tu dinero, en realidad es muy difícil, casi imposible de encontrar. Entonces, esta, esos esquemas de pirámide que, repito, han existido y existen en realidad a gran escala, no solamente aquí en Perú, en todas partes. Se sustentan porque si yo te digo, oye, mira, tráeme 1.000 soles y te duplico el dinero, pero tú después tienes que traer dos más, que también aporten 1.000 soles para que así crezca el negocio, para que así crezca la inversión, te digo yo, ¿no? Pero no es una inversión, es una estafa.
¿Por qué es una estafa? Porque cuando tú traigas a dos nuevos con 1.000 soles, yo a ti te voy a pagar con el dinero que ellos me han traído. Yo te prometí duplicar. Bueno, ya han llegado dos, justo alcanza para duplicarte. Entonces, estos esquemas de estafa consisten en eso. En cada persona que viene tiene que traer dos más, tres más. ¿Y para qué? Para que con el dinero de esos se le pueda pagar lo que se le prometió a esa persona. Entonces, en este caso, introducimos una condición de no juego Ponzi para explicar que el agente económico, la familia, no va a eh, endeudarse, o mejor dicho, no se va a ir de este mundo sin pagar sus deudas. No va a dejarle deudas a nadie, ¿no? Es un poco la idea de introducir una ecuación que sea de no juego Ponzi aquí en este ejercicio. La idea es que cuando los agentes económicos ya no estén, no hayan dejado ninguna deuda para los que vienen después. Por eso es que esto dice sumatoria cero. En el límite, mira, cuando el tiempo tiende a infinito, esta función va a ser cero. ¿Qué es esta función? Es la riqueza elevada a un exponente. Y en el exponente que hay eh, hay una integración, o sea, una acumulación de tasa de interés por la deuda que tú vas contrayendo, deuda. Entonces, puede ser que te endeudes, pero si en un periodo te endeudas, entonces la deuda es positiva, y si en el siguiente periodo tienes que pagar la deuda, entonces sale dinero de tu bolsillo y en ese caso tienes deuda negativa. La idea es que tú sumes a lo largo de tu vida tus deudas, eh, las deudas que has contraído, que es ingreso de dinero para ti, lo vas a netear con las deudas, con el pago de las deudas, que es salida de dinero para ti. A la larga, y sin considerar las complicaciones que hay que tomar en cuenta por el paso del dinero en el tiempo, a la larga, este juego de Ponzi quiere decir que no te puedes endeudar, o sea, todo lo que tú te endeudes lo tienes que pagar en vida. ¿Ok? Entonces, esa es la justificación de esta condición. Ok, vamos entonces a trabajar las condiciones de primer orden. Mm. Derivada con respecto a C, con respecto a M, y vamos a ver qué más sale de ahí. Bueno, en este caso, la primera condición de primer orden, tenemos lo siguiente. Con respecto a C, ¿no? En el primer sumando tienes aquí la función de utilidad que depende de C. Entonces vas a tener la derivada de la función de utilidad con respecto a C. Lo voy a expresar así. Y luego hay C en el corchete, ¿no? Cuando tú derives esto va a ser menos uno por lambda, va a ser entonces menos lambda, igual a cero. Con lo cual tengo que lambda es igual a la utilidad marginal del consumo. O a la derivada, si lo quieres llamar así, a la derivada de la función de utilidad con respecto al consumo. Con respecto a M, utilidad con respecto a M, que son los saldos monetarios reales, menos, aunque en este caso no es menos, va a ser más, ¿no? Más, el M está aquí, ¿no? El M está acá,
multiplicando este lambda que está acá afuera, aquí vas a tener m por lambda, cuando tú derives con respecto a m, se va el m y se va a quedar solamente lambda por x menos r menos pi. Igual a cero. Entonces, ya tenemos eh, un par de ecuaciones que provienen de las condiciones de primer orden, ¿no? Eh, digamos que si quiero acomodarlo un poco, podría decir lo siguiente, ¿no? Que la utilidad de m es la utilidad marginal de m es igual a lambda por x menos r menos pi. Ya, ok. Entonces, ya tengo las condiciones de primer orden. Tengo además también esta condición que es casi algo ya un dato del problema, por así decirlo, que se los he brindado yo, que es la condicional, la dinámica del multiplicador. Y a continuación vamos a explicar un poquito esto. A ver, la pregunta sigue. Vamos a revisar primero esta pregunta 4 que dice caracteriza el estado estacionario en esta economía y si existe superneutralidad. Ahorita voy a explicar esos conceptos, ¿ah? Pero a ver, primero eh, vamos a entender o vamos a explicar lo que significa estado estacionario en estos modelos dinámicos. Un estado estacionario ocurre cuando la variación en el tiempo del consumo es cero. O sea, consumes ya una cantidad eh, estandarizada que se mantiene en el tiempo. ¿Ok? Repito, estado estacionario es cuando la variación del consumo es cero. Em, entonces, si partimos de ese concepto, podemos trabajar con las funciones, con las ecuaciones que hemos obtenido a partir de las condiciones de primer orden. Podemos trabajar con esas ecuaciones para poder determinar, eh, para poder determinar el valor de ese consumo en el estado estacionario. Ok, a ver, entonces entonces acá estamos diciendo lo siguiente. A ver, en el estado estacionario,
sucede lo siguiente. La variación del consumo es cero. No consumo cero, sino variación de consumo. Ya no crece más, o sea, se mantiene estable todos los periodos, consumimos lo mismo. Ese es el estado estacionario. Entonces, a ver, el jueves también les mencioné un elemento teórico importante en estos modelos, que es la ecuación de Euler. Y justamente la ecuación de Euler nos, nos presenta la evolución del consumo en el tiempo. La ecuación de Euler es una ecuación que nos muestra cómo es que evoluciona el dinero en el tiempo. Entonces, vamos a trabajar con ese concepto de la ecuación de Euler para sacar una conclusión a partir de eso relacionada al estado estacionario. ¿Ok? Mm, ya, a ver. Miren, acá tengo, entonces, tengo esta ecuación que he obtenido de la primera condición del primer orden y puedo utilizarla para reemplazar aquí, que es la ecuación que proviene del control óptimo. Si hago eso, voy a tener lo siguiente. Como lambda es igual a la utilidad del consumo, a la utilidad marginal del consumo, ya. Entonces, tengo esto. em, y la utilidad marginal del consumo, eh, puedo también pensar a partir de la función de utilidad original. A ver, estoy revisando algo acá.
Ya bueno, eh, aquí para trabajar esta parte, puntualmente esto, para trabajar esta función de utilidad, eh, esta utilidad marginal del consumo, necesitamos una ecuación específica para esta función de utilidad, ¿no? En este caso, en el problema no la dan. Entonces, por ejemplo, esto podría ser, esta función de utilidad podría tomar muchas formas, ¿no? Eh, no sé, podría tomar el consumo elevado a un exponente multiplicado por el m a la uno menos el exponente, podría tomar otra forma, ¿no? Esto acá es una de las varias formas que podría tomar. Y a partir de ahí, la utilidad marginal del consumo puede tomar una forma u otra. Entonces, en ese caso, por eso es que aquí, como no tenemos, el problema no nos da una forma específica para la función específica para la función. Entonces, en este caso, lo único que podemos hacer es dejarlo así, indicado. Eh, o sea, vamos a verlo de una manera un poco teórica, ¿no? En el estado estacionario, la variación del consumo es cero. ¿Por qué? Porque en el estado estacionario, la característica es que la economía ha alcanzado un nivel de crecimiento eh, sostenido, que quiere decir que la inversión y los puestos de empleo van creciendo, pero únicamente para mantener eh, el- los niveles de consumo de los agentes económicos de la población estables. Es decir, no hay enriquecimiento, pero tampoco hay empobrecimiento. Por eso es que la variación del consumo es cero. Si en una economía la variación del consumo es positiva permanentemente, ese país se está convirtiendo cada vez en un país más rico. En el estado de escenarios hay un crecimiento, pero que únicamente sirve para compensar el crecimiento poblacional. Entonces, la tasa de variación acaba siendo cero del consumo. Ya, a ver, entonces vamos a llevar esta respuesta por el lado teórico. Eh, la senda del consumo, si es que estamos en este escenario, es una senda sostenible que únicamente va a mantenerse constante, ¿no? La economía crece para mantener el consumo estable. Eh, la, la ecuación que representa la ausencia del juego de Ponzi es necesaria básicamente para garantizar que los consumidores no dejen una deuda al final de su existencia. Y eso permite, pues también al mismo tiempo permite eh, que los niveles de consumo se mantengan estables. Es decir, porque si no, alguien se podría endeudar eh, muchísimo, sabiendo que no va a tener que pagar la deuda, y eso permitiría que las personas consuman mucho más de lo que deberían consumir. Entonces, el consumo, cuando ponemos una condición para que no se dé el juego de Ponzi, estamos introduciendo un concepto de consumo responsable, para que no, endeudamiento responsable, ¿no? Si tú te endeudas, lo vas a pagar. No puedes endeudarte de forma desmedida. Ahora, acá hay otra pregunta que dice, eh, las empresas, encontrar expresiones para la tasa salarial y la tasa de interés. En estos modelos, que son modelos de equilibrio general, por una parte está en equilibrio
consumidor, porque está optimizando su utilidad. Bueno, en equilibrio no se dice, ¿no? Sino se dice que el consumidor optimiza su utilidad. Eso es lo que el objetivo del consumidor. Pero al mismo tiempo las empresas optimizan maximizando su beneficio. Entonces, también aquí casi es teórico porque nos han dado una función de producción para la empresa. Y la función de producción podría ser, pues, normalmente en estos modelos se asumen funciones de producción neoclásicas, que es esto. Y es igual a K a la alfa por L a la uno menos alfa. Funciones de producción neoclásicas que tienen rendimientos de escala constante, ¿no? Si tú sumas los exponentes te da uno. Y bueno, algunas características más que son las típicas para estas funciones de producción. Entonces, em, si trabajamos con estas funciones, vamos a maximizar una función de beneficio, que es precio por cantidad, ¿no? Una función de beneficio que va a ser precio por cantidad menos los costos. Eh, Vamos a obtener también condiciones de primer orden porque vamos a maximizar esa función, derivarla con respecto o sea, cuando tengas tu función de beneficios, se deriva con respecto al capital y con respecto a la mano de obra. ¿Por qué? Porque lo que queremos es encontrar cuánto es la cantidad de capital y cuánto es la cantidad de mano de obra que las empresas van a contratar para optimizar su situación. Entonces, se diría con respecto a esas dos variables y luego de hacer despejes y álgebra, se obtienen valores para la tasa de salario, para el salario y para la tasa de interés. Y son valores que van a estar en función de los parámetros de esa función de producción, que en este caso no la tenemos, entonces por eso es que no lo podemos trabajar manualmente, ¿no? Podríamos asumir alguna función de producción, pero en este momento no lo voy a hacer, tendría que desarrollarlo para asegurar que todo cuadra bien, así que lo único que puedo hacer es explicarlo de manera verbal. Eh, entonces, de ahí es que se obtienen los niveles de salario y de tasa de interés de esa optimización para la empresa. Y una vez que se tienen esos valores de tasa de interés y de salarios, eh, como ya hemos trabajado una optimización para el consumidor, y la optimización para el consumidor tiene que ver con el salario que gana eh, y también con la tasa de interés que recibe, porque recuerda que en la ecuación de la recta presupuestaria tenía salario y tenía además rentabilidad sobre su capital. Y la rentabilidad sobre el capital proviene de la tasa de interés que se determina en el mercado de factores de producción para la empresa, ¿no? En la optimización de la empresa se determina el salario y la tasa de interés de equilibrio. Entonces, con esas dos variables ya encontradas, se puede hacer reemplazos en las funciones de utilidad que hemos encontrado hace un rato para los consumidores, con valores ciertos ya calculados de tasa de interés y de salario, y se obtienen expresiones para el consumo, ¿no? Para el consumo, para decir cuánto es ese consumo óptimo. A ver, a la pregunta de si existe neutralidad o superneutralidad. Acá dice superneutralidad, pero son dos conceptos, ¿no? Tienes neutralidad y tienes superneutralidad del dinero, que es, digamos, son conceptos importantes de este tema. Em, la neutralidad del dinero, ojo que digo neutralidad y acá, pero eso es otra cosa, esta es superneutralidad, pero voy a empezar primero hablando de la neutralidad. La neutralidad del dinero quiere decir que eh, una un incremento de un periodo a otro
de la masa monetaria, o sea, de la cantidad de billetes y monedas que hay en la economía, afectan únicamente a variables nominales, como por ejemplo el nivel de precios, y no a variables reales, o sea, no al consumo, no a la inversión, no al PBI. Esa es la neutralidad del dinero. El dinero no afecta, o sea, emitir más dinero no hace que el país crezca más, ni que la gente consuma más. Únicamente hace que suban los precios. Neutralidad del dinero. Mientras que el concepto de superneutralidad es un concepto más dinámico, porque ese concepto de superneutralidad está referido no al incremento de la masa monetaria de un periodo a otro, sino del incremento de la tasa de variación de emisión monetaria a lo largo del tiempo. Digamos que el concepto de neutralidad es un concepto estático que compara dos fotos de un periodo a otro, y la superneutralidad es un concepto dinámico que te presenta una película sobre cómo va evolucionando eh, la tasa de emisión monetaria. Y la superneutralidad también tiene una conclusión similar. Si en el país se incrementa la tasa de emisión monetaria, que no es lo mismo que, ojo, la sutil diferencia, no es lo mismo decir se incrementa la tasa de emisión monetaria a decir se incrementa la emisión monetaria de un periodo a otro. Eso es, entre dos puntos se incrementa. Pero lo otro es, se incrementa la tasa de variación de emisión monetaria. ¿Ok? Esa es la superneutralidad. Entonces, eh, suponiendo una función de producción específica, aquí se podría evaluar en este modelo si es que existe superneutralidad. Si existiera, entonces se tendría que ver, se tendría que reflejar ahí que cambios en la tasa de crecimiento del dinero, que es el M punto entre M, o sea, la tasa de crecimiento del dinero es esta, M punto entre M. Cambio en eso, lo único que hace, lo único que genera es incrementos en PIB, o sea, en el nivel de precios, en inflación. Eso sería, o eso es superneutralidad de dinero. Variaciones en la tasa de crecimiento de la economía se van directamente al nivel de precios, ¿no? Y no afecta ni la formación de capital, ni el consumo, ni mucho menos el PIB. ¿Ok? Em, en este ejercicio tenemos solamente datos puntuales para la recesión presupuestaria. La función de utilidad no está presentada formalmente. Podríamos asumir una. Y y la función de producción de las empresas tampoco. También podríamos asumir una y sobre eso trabajar. Pero lo que yo quisiera que esta, que este modelo deje es tener claros los conceptos justamente de neutralidad y superneutralidad del dinero, que ya los expliqué hace un rato, pero quisiera, a ver, ampliar un poco al respecto, ¿sí? Deme un segundo, por favor. Vamos a concentrarnos en esos conceptos.
Por, y les quiero poner acá un recurso para ya cerrar con eso. Ya, a ver, acá tengo algo al respecto. Un ratito, por favor, que se los pongo. Tales. Ujú, ujú. Perfecto. Ya. Bueno, a ver, lo voy a explicar. Porque no quería ponerlo en un video, pero lo voy a explicar yo en la pizarra simplemente. Eh, Porque los que tengo creo que son un poco largos para lo que nos queda. A ver, ocurre lo siguiente. Eh, a ver, ¿qué ocurre? ¿Por qué hablamos de neutralidad o de superneutralidad del dinero? Eh, Ocurre lo siguiente. Si nosotros trabajamos por una parte el mercado monetario a nivel gráfico, y tenemos una oferta de dinero y tenemos una demanda de dinero, ¿ok? Y acá hay una tasa de interés de equilibrio, ¿sí? Esa tasa de interés de equilibrio está asociada o afecta, mejor dicho, a la inversión, y la inversión afecta directamente al PBI. Entonces tenemos este gráfico en el cual hay eh, y oferta agregada. La oferta agregada de corto plazo. La de largo plazo no la voy a poner porque no es necesario en este momento. Entonces, esta tasa de interés está asociada con un determinado nivel de inversión, y la inversión eh, que está directamente vinculado con la demanda agregada. La demanda agregada está vinculada con el PBI, ¿no? Consumo, inversión, gasto de gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Aquí afecta. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, dinero. El BCR emite billetes y monedas, se incrementa la oferta monetaria y la tasa de interés baja hasta este nivel, ¿no? Entonces, con una, eh, con un incremento de la oferta monetaria, hay una reducción en la tasa de interés. Eso genera un incremento eh, en la inversión. Cuando hay un incremento en la inversión, inicialmente ocurre esto. La demanda agregada se va a la derecha porque hay más PBI y hay más producción. Entonces tú dirás, oye, pero ya, pues ahí entonces sí hay un efecto en en las variables reales, ¿no? Porque hemos producido más, así que está bien. Eso es de corto plazo, porque la oferta también va a reaccionar. La oferta agregada también va a reaccionar.
¿qué va a pasar? Va a pasar que eh, en el corto plazo, la- las empresas que que se van a ver afectadas porque hay este incremento de precios, ¿no? O sea, no van a poder vender ahora a un precio mayor, tienen un incentivo en realidad muy grande eh, para, para producir más, porque en el corto plazo, si los precios suben y, y los trabajadores tienen un sueldo que está fijo, porque en el corto plazo los sueldos son fijos, entonces a ti te conviene producir cada vez más, porque los precios de lo que tú estás vendiendo van subiendo. Y los costos de fabricar eso que tú vendes está estancado, porque los precios están estancados, ¿no? En corto plazo los salarios, perdón, en el corto plazo no suben. Entonces, las empresas tienden eh, a producir más, ¿no? Y pasamos de este nivel de producción a este nivel de producción, ¿no? Y claro, o sea, ahí tenemos un incremento en el nivel de producción y tenemos también el incremento en el nivel de precios. Pero ¿qué pasa? Luego de que pasan unos meses, las empresas, los trabajadores, mejor dicho, le van a decir a las empresas que quieren ese aumento de sueldo porque los precios de todo están subiendo y también tienen que subir los salarios. En una inflación los salarios suben, ¿no? Tienen que subir. Entonces las empresas se ven obligadas a subir el sueldo. Pero cuando las empresas suben los sueldos, eh, lo que enfrentan es un encarecimiento de sus costos productivos. Entonces, frente a ese encarecimiento de costos productivos, va a ocurrir esto. Como es más caro producir, las empresas ahora producen menos. Y eso te podría llevar a tener el mismo nivel, o sea, la producción primero salta, pero después se cae. Y podrías acabar con la misma producción, con el mismo nivel de producción, pero con un nivel de precios incluso más alto, ¿no? Hasta precios sub 3. Y ahí tienes entonces una situación en la cual el incremento de dinero efectivamente se tradujo solamente en una variación en un incremento en variables nominales, que son los precios, pero ningún efecto en variables reales. Por ejemplo, el consumo sigue igual, la producción sigue igual, ¿no? O sea, estamos en el mismo nivel de PBI inicialmente, o podría ser incluso menor. Entonces, esa emisión de billetes y monedas no sirvió para generar más PBI, más producción, más fuentes de empleo, más inversión. De repente lo generó momentáneamente al inicio, en un primer momento, nada más. Y después todo, eh, todo lo, todo ese efecto todo el empuje de esa creación de dinero se fue únicamente al nivel de precios. Y así como tienes entonces una neutralidad, ¿no? Una neutralidad de dinero que está concentrada o está orientada a demostrar que cuando hay una emisión de billetes y monedas, lo único que se va a alterar son los niveles de precios. Neutralidad del dinero.
Esto que he mostrado aquí es neutralidad, porque es solamente el efecto de un periodo a otro, ¿no? De un incremento. La superneutralidad es un efecto ya dinámico que tiene que ver con cómo va creciendo paulatinamente la, la velocidad, la cantidad de dinero que se emite. Y eso, puntualmente, es lo que pasó en Perú en la época de la hiperinflación. Hemos sufrido eso. Pero bueno, así fue. Eh, para este modelo, como les digo, ya con esto vamos a ir acabando porque mi intención era revisar el modelo, ya lo hemos terminado de revisar. No le hemos puesto más números porque nos falta ahí una ecuación específica. Voy a ver si le podemos poner una ecuación, una función de producción y una ecuación específica para la utilidad y con eso sacamos algunos cálculos rápidamente. Eh, Eso lo vamos a ver en una siguiente clase. Em, para este jueves, vamos a hacer una cosa. A ver, para este jueves, que voy a tomar un examen eh, para que sea la nota parcial, vamos a basarnos eh, vamos a, como estamos recién empezando, hemos tenido dos clases nada más, tres, dos y media en todo caso. Voy a El examen parcial que va a ser este jueves lo voy a basar básicamente en un par de lecturas que se las voy a dar ahora mismo para que las vayan leyendo con tiempo. Entonces, más que numérico, porque en realidad aún no hemos hecho casi nada de números, o sea, lo que hemos hecho ahorita no creo que califique como para hacer un ejercicio. Entonces, voy a basar la clase el examen que voy a tomarlo este jueves sí o sí, para ya no demorarlo tanto, voy a basarlo en un par de lecturas sobre un par de temas. Una lectura sobre modelo de Solow, que se los voy a pasar. eh, de repente esta misma noche se lo paso a Gabriela para que lo puedan leer mañana, lunes, martes, miércoles y así llegar preparados. Y otra sobre este modelo que hemos visto acá, que es el modelo de Sidrausky. Entonces, va a ser un parcial eh, teórico, objetivo, teórico. Y en el final podremos entrar a ver un poco de números, ¿no? Pero en este parcial, para no demorarlo más, lo vamos a hacer este jueves de manera teórica. Durante la semana, durante esta semana, aparte del examen parcial, voy a ver un momento para ver si podemos hacer una clase más eh, para poder seguir viendo un poco más de cosas y tener ya un poco más de contenido para el final. Pero este jueves en salón hacemos el parcial en base a un par de lecturas que les voy a pasar. ¿Ok? Si ya salimos de esto, o sea, salimos del parcial por lo menos ya pronto. A ver, ejercicios en este examen parcial, no, solamente teórico, pero solo y este modelo de Sidrausky. Les voy a pasar las lecturas. Tengo acá varias. Voy a escoger un par de lecturas que sea una cantidad, que tenga contenido adecuado como para que lo puedan revisar bien durante estos 3 días. Y el miércoles hacemos parcial sobre eso. Lectura. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Entonces, bueno, quedamos así. Examen parcial. Este jueves, lectura. Voy a pasarle a Gabriela ahora más tarde o de repente mañana temprano a más tardar para que lo puedan ir viendo con tiempo. ¿Sí? Listo, chicos. Acá vamos a quedar. Gracias y nos vemos el día jueves entonces. Voy a ver en la semana un momento más para poder hacer una clase adicional, porque tenemos aún que recuperar el domingo pasado. Muy bien, acá nos quedamos. Muchas gracias.
Nos vemos el jueves. Hasta Hasta luego, luego, profesor. profesor. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, Gracias. profesor. Chao, hasta luego, gracias.